Llegué a deber 40 veces mi ingreso. 40 veces. 40 veces. Sí. De hecho, en un momento fue como, nah, en mi mente, ¿cachai? Estas cosas no pasan. Y cuando me pasó fue como, Es real. chanfle, hay que hacer algo. Esa pregunta, ¿en qué momento? ¿Pero en qué? ¿Dónde está esta plata? Yo le escribí a Farcas. Fue tal la angustia que yo le mandé un DM, ¿no? por Facebook. Fin del 2018 empezamos como a ver esa luz al final del túnel. Lo que a mí me cambió la vida, como financieramente hablando, fue empezar a ahorrar antes de gastar. ¿Por qué el ahorro no puede ser un obligatorio? Debiese estar dentro de tu presupuesto y darle la misma prioridad que la luz, que el internet. No dejes de ahorrar porque no puedes llegar al 10%, ¿cachai? Parte con lo que puedas, si son 10 lucas. Mi primer ahorro fueron 13.000 pesos, ¿cachai? Entonces hay que partir con lo que se pueda. Bienvenidos a Cuentas Claras, el podcast de nitpagos.com, donde hoy entrevistaremos a Romy Capetillo. El día de hoy nos va a dar una clase magistral sobre ahorro, inversión y deuda. ¿Vamos a ello? Vamos. Oye, Nacho, ¿hoy día estáis con deuda? Estoy con deuda. ¿Sí? Sí, debo. ¿Pero en qué? Espérate, ¿por qué tenéis deuda si tenéis 24 años? Buen punto. Porque hubo un banco, cuyo nombre no voy a decir, que llegó a tocar mi puerta cuando yo tenía, en la universidad, cuando tenía tiernos 21 años. Fui de esa. Pero usted es Romy Capetillo. Un aplauso, por favor. Romy Capetillo, una de las personas más importantes de Chile en temas de finanzas personales. No, de verdad, de verdad. ¿Tú dices? Bueno, no, bueno, ya acepto. De todas maneras. Consumimos mucho tu contenido. Yo, acá, confieso ante cámara, trabajo en la parte de comunicaciones de NIT, veo mucho tu contenido para saber qué hacer después. Ay, qué bacán, Sí. qué bacán. Romy, si tuviéramos que presentar a Romy Capetillo sin hablar de tu currículum, ¿quién es Romy Capetillo? Mamá, Mamá. primero que todo. Me encanta ser mamá. De hecho, soy mamá de 3 niñitas que le gusta estar a veces en silencio, haciendo puzzles sin que nadie me hable. Difícil. En una casa con 3 niñitas, lo sé. Pero eso es lo que me gusta de vez en Muy cuando. taoísta. Sí, y una persona que le carga esperar. Hoy me carga esperar. O sea, la burocracia en general te molesta mucho. Sí, me molesta mucho. No. Y bueno, y le agregaría que me gusta mucho el humor negro. Guau, Estamos bien, acá tenemos un Tipo humorista. Edo Caroe, me encanta. Ah, ya. Genial. Súper. Oye, yo tengo un chocito después de humor negro. No lo voy a decir acá porque nada que ver, pero... Pero Inbox. igual, ya, bacán. DM. Oye, Romy, y ahí mencionaste algo que es interesante. Tenés familia, pero también eres influencer y haces un montón de cosas. Quizá, ¿cómo gestionas el tiempo? ¿Qué podríais decirle como a la gente que está metida en un montón de cosas Sí. y cómo ayudarlos con eso? Debo reconocer que estoy aprendiendo en esa parte porque yo creo que las que son como mentes creativas o emprendedoras están todo el rato como con la cabeza funcionando y al menos a mí me pasa mucho que parto una cosa y entre medio se me ocurrió otra, entonces la empiezo y entre medio se me ocurre otra y Es un así caos. voy como con ramas y ramas y ramas y me voy por las ramas literalmente. Entonces como que a mí lo que me ha servido mucho para gestionar bien mi tiempo es calendarizar todo, pero cuando te digo todo, es como tipo ya a las 4 de la tarde hasta las 5 es jugar con mis hijas y ¿cachai? Como que lo inserto en mi calendario porque al darle la indicación siento que se me hace más fácil cumplirlo quizá. Eso me ayuda mucho. Claro, o sea, a través de tu mismo calendario igual tratáis de integrar la vida personal Claro. con la parte de vida más laboral. Sí, y po. te dejáis el slot para estar con los niños o la familia. Claro, sí, porque además yo decidí ser independiente justamente para tener tiempo libre en familia. O sea, yo no quería, desde que partí trabajando, yo no quería llegar a las 7, 8 de la tarde a mi casa, prácticamente darles de comer y acostarnos todos y verlas al otro día, 6 de la mañana, 7 al colegio y así. Yo dije, ya, quiero ser independiente, voy a trabajar en venta, he trabajado en ventas toda mi vida, porque quiero tener tiempo. Entonces, finalmente, en un momento me vi consumida de que nunca terminaba de trabajar y era como, no, pues si este no fue el objetivo inicial de por qué decidí hacer esto. Entonces, para mí el tiempo en familia es muy importante y lo trato de cuidar. Y en ese momento salen en el horizonte las redes sociales, ¿o no? Sale el tema de la educación financiera, las finanzas Claro. personales. ¿En qué momento de tu vida llega esto? Bueno, yo partí en el 2019 y la verdad yo no entendía muy bien lo que estaba haciendo. Yo partí porque trabajaba en ventas, en inversión inmobiliaria y recibía mucho el feedback tipo como, ay, Romy, entendí muy rápido, explicas súper bien. Siempre me decían, ¿qué estudiaste? Explicas súper bien. Y yo, teatro, no sé. Lo que había estudiado ¿Hay algo actuación. ahí? ¿Hay algo sí, ahí? sí. Espera, ¿en verdad estudiaste teatro? Sí, estudié Ya, actuación. perfecto. No terminé la carrera, pero fue la carrera que yo entré a estudiar. Acá hay varios actores. Los chiquillos acá, No. agenciar, muy buena agencia. Entonces, y recibí ese feedback, entonces mi esposo, que trabajábamos juntos en ese tiempo, me dijo, ¿por qué no te dedicáis a subir video a YouTube? Y yo como,
¿para qué? Como que no entendía mucho el concepto. Esteban veía muchas cosas de afuera y me decía, no, porque uno puede empezar a subir videos y así a crear contenido. Yo como que no lo entendía mucho, pero filo, como que lo hice. Es que la correlación es súper rara igual, pues como, ya, pero ¿por qué si estoy subiendo un video a YouTube, esto me puede generar plata? No era búsqueda de plata en ese momento específicamente, era como voy a subir videos, de repente así me pueden llegar como clientes, Más leads. ¿cachai? Claro. Leads. Y después ya lo dejé de hacer porque me da mucha vergüenza, debo reconocer. ¿Te da vergüenza al sí. principio hacerlo? Ya. De hecho, no era subí algo mi natural. primer video, después se los puedo mandar, una voz súper tímida, una luz horrible, un audio horrible, y dejé de subir videos. Así como, no, qué vergüenza, el síndrome del impostor, ¿quién soy yo? Ese era como mi rollo, ¿quién soy yo si yo estaba endeudada, si yo esto, ¿cachai? Y después partió la pandemia y ahí dije como, ya, hay una oportunidad, démosle. Y ahí empecé a hacerlo como más en serio. Súper, y ahí mencionaste algo que también es bien interesante, que dijiste, oye, ¿quién soy yo que he tenido deuda? Y cuéntanos un poco, ¿tuviste mucha deuda? ¿Cómo llegaste a eso? Te contar. La verdad es que siempre que me dicen, ¿cómo llegaste a...? Bueno, llegué a deber 40 veces mi ingreso. Ese 40 es como veces. mi 40 eslogan. veces. Sí. Ah, pero espérate. Espera, ¿cómo uno llega a 40 veces? Para. ¿Cuánto ganabas en ese momento para que fuera 40 veces? Mira, en ese tiempo... Una buena pregunta. Porque... Mira, en ese tiempo mi esposo había quedado sin pega. Ok, Estaba solo yo, ganando 800 lucas más o menos. ya. Y teníamos una deuda sobre casi a los 50 palos. Entonces digo 40 veces aproximadamente, sí. Un montón Wow. Y de esa plata. deuda era solo de consumo, no había ningún hipotecario ahí dentro. Además debíamos el hipotecario de ese momento. Pero a ver, ¿en qué Chuta. gastaste para llegar a No esa? sé, no sé. Es que a mí me costó mucho entenderlo porque yo me sentía muy clase media, real, vivía en Macul, tenía un Kia Soul, o sea, tenía a mi hija en un colegio privado, pero era un colegio privado tipo normal, no era un St. George, O sea, ¿cachai? no pagáis en UF, como... No, entonces yo de verdad en un momento dije como, ¿qué pasó? Y bueno, me di cuenta que desde que nos fuimos a vivir juntos con Esteban, con mi esposo, que fue en el 2009, empezamos desde ese momento a gestionar mal el dinero. Entonces nunca nos alcanzaba y todos los meses terminábamos usando la tarjeta de crédito. Eso para nosotros era un normal. Era una bicicleta infinita. Era una bicicleta infinita. Entonces, ¿qué pasó? Después ya pedimos un crédito porque íbamos a como arreglar unas cosas de la casa, para amoblar la casa. Después ese crédito no lo podíamos pagar, entonces pedimos otro para pagar ese. Después las tarjetas se nos habían acumulado, entonces pedimos otro para la tarjeta. Y así fue una bola de nieve gigante. Después yo entro a trabajar a una compañía de seguro en ese momento. Ahí nos anduvimos como arreglando un poco hasta que seguimos con este mismo comportamiento. Compramos un auto 100% con deuda, nos fuimos de vacaciones y en el 2015 ya esta cosa reventó cuando él queda sin trabajo y ahí sin una fuente de ingreso quedó la escoba. En la ¿Qué familia. fue lo primero que hicieron? ¿Cuál Irnos- fue el plan? Irnos del país. Arrancar de Chile. Puede ser, hay algunos que lo han hecho. No, Conozco un par de famosos que han estado en esa... Hay un par. Sí. No, bueno, ahí nosotros teníamos un departamento, no sé si se acuerdan del 2008, plenas crisis subprime, claro. la inmobiliaria Sí. hacía muchos regalos. Nosotros compramos ese departamento con bono pie, o sea, al 100%, porque Claro, no pusiste ni uno. no pusimos ni ok. uno, ¿cachai? Y nos regalaron lavadora, televisor, Hermoso. microondas, refri, así como que en Pero, verdad... pero entre sumando y restando al final yo creo que salís para atrás, digamos. No, imagínate, comprar un departamento, 2 dormitorios, 2 baños, en Ya. Macul con Rodrigo Araya y justo en Ya, Macul ok, con sí, sí. Ñuñoa, en 1.500 UF. Eso más o menos al día de hoy, ¿cuántos millones son? En ese tiempo eran como 35 millones. No te puedo creer. Baratísimo. Y 2 dormitorios, baño de 63 metros cuadrados. ¿Un verdadero ¿cachai? regalo? Era así, siempre me acuerdo, pagábamos 180 lucas de dividendo. Y no podíamos pagarlo. No. Y nos atrasábamos con los Pero dividendos. ojalá hoy día yo pudiera pagar el doble de eso. ¿Sí o no? Te juro. Bueno, la cuestión es que ya compramos ese departamento y en el 2015, cuando tocamos fondo, fue cuando nos avisan que nos van a embargar el departamento si es que no lo pagamos. Ah, le llegó la ¿Cachai? carta Sí. oficializada. Ese debe ser un punto de quiebre bien importante. Fue un punto de quiebre importante porque yo me acuerdo como real. De hecho, en un momento fue como, nah, en mi mente, ¿cachai? Es como, Estas cosas ya. no pasan. Y cuando me pasó fue como, Es real. chanfle, hay que hacer algo. Claro, y ahí fue como que la primera decisión fue véndanlo rápido si es que pueden. Encima, muy mal año, porque el 2016 se le sumaba el IVA a las propiedades. Si nosotros hubiésemos esperado un año más, ganaba un 19% Mucho Por más, la po. venta. por la venta, ¿cachai? Pero estábamos apurados, siempre, el que venda apurado vende mal, nunca vendan apurados, ese es un primer consejo.
y vendimos apurado. No. Pero ¿sabéis qué? Llegó una compradora del cielo, que nosotros le llamamos, un ángel del cielo, que llegó con plata en efectivo. Oh, qué buena. Entonces Ah, pudimos... era del campo. Venía ahí. Claro. Es que yo soy de campo y ahí ¿verdad? La primera vez que vendí una Con moto. un maletín. Vendí una moto, tenía como 14 años, y llega un vaso con un turro de plata. Yo no lo podía creer. A ver, pero... Y le vendí la moto y me pasó la Y el plata. acuerdo de mano, ni El acuerdo de siquiera... mano, y estaba mi papá obviamente atrás. A ver, y nadie, Pero- nadie repara en que tú vendiste una moto a los 14 años. Frenemos esto, ¿por qué ¿Por qué vendiste tenías una una moto? moto a los 14 años? No sé por qué la tenía, pero sí la quería vender. Claro. Pero sí llegó el vaso ahí. Pero bueno, la historia ahí llegó alguien po. con catch. Sí, pues entonces eso hizo que en vez de demorarnos, no sé, 6 meses en vender la propiedad, nos demoráramos 2 y eso fue maravilloso porque nosotros siempre decimos como, perdimos ese departamento. No, no lo perdimos porque podríamos realmente haberlo perdido. Fue aire. Pero claro, eso nos ayudó como un poco a partir de cero, pero después igual nos costó porque tomamos muy malas decisiones igual con esa venta, o sea... Pero ahí está, porque claro, tenías el hipotecario, lo liquidaste, ya Claro. pagaste el hipotecario, te sobró un poquito de plata. Sí. O ya te sobró un poquito, pero ¿y cómo empezaron a trabajar la rutina del ahorro con tu marido? ¿Qué fue lo que cambió en ustedes para empezar a decir, oye, estamos gastando mal y cómo vamos a gastar ahora? ¿Cómo salir de las deudas? Eso, mira, nosotros en ese momento nos hicimos una pregunta que nunca nos habíamos hecho, que es la pregunta como el desde que cualquier persona se tiene que hacer, que mi cuñado nos pregunta, ya, pero ¿cuánto deben? Porque en verdad nuestra angustia era tal, porque nos llegaban llamados todo el día. O sea, yo me acuerdo que todo el día pasaba contestando llamados y ya después era como, no, equivocado, no existe Romina. Como ¿Qué ya, Romina? ¿Qué Romina? No sé, ya. Y nada, pues mi cuñado nos pregunta como cuánto deben y empezamos a sacar la cuenta y ahí fue cuando nos dimos cuenta que eran 40 veces nuestro ingreso. Nosotros así llorando mal, como me acuerdo Obvio. escribiendo en la pizarra, como, bueno, no puedo creer que llegamos a esto. ¿En qué momento? Esa pregunta, ¿en qué momento? Pero ¿dónde está esta plata? Esa era mi pregunta. Cuando llegáis a una deuda grande, tú sentís que es como... cagué. Sí, pues. Cagué, no hay nada en el futuro. Sí. No vislumbráis cuánto tiempo tení que estar pagando esas 200, esas 500 lucas o estar Sí. pagando casi tu sueldo completo. Sí, Pero no, que- era muy angustiante. Claro, porque acá igual hubo un efecto reflexivo de, ya, pero ¿cuánto debemos? Ni siquiera ustedes sabían bien No, cuánto debían. ahí nos enteramos, Y claro. ese fue como el primer gran problema, o sea, no había un monitoreo de... Sí. Ya. Sí, totalmente. Y ahí fue como lo que tú decís, ver una muralla gigante. Yo real decía, o sea, o me gano el loto o no sé qué voy a hacer. Yo le escribí a Farcas. Fue tal la angustia que yo le mandé un DM, no, por Facebook, y le mandé un mensaje contándole toda mi historia y como yo trabajaba en inversión inmobiliaria, yo le propuse un negocio porque yo no quería que me regalara plata. Ok. Yo le dije, invierte en 20 departamentos porque con eso yo me gano la comisión y pago mis deudas. Ese era mi negocio, ¿cachai? Ya, pero... Y yo te busco los 20 Suena mejores. sensato. Y bueno, pero ¿cachai la desesperación? No, por supuesto. Sí. Farcas. Bueno, nunca me respondió. Que Farcas es como un concepto, ya ni siquiera es como una persona. Sí. Claro, como, ¿a quién le escribo? Farca. Es como, ya llegó la hora de ocupar la última bala. Claro, es como, ya no hay ninguna otra solución, entonces, claro, entráis en ese momento en un loop como de desesperación gigante. Ahí yo entiendo las personas que no están bien psicológicamente y que han llegado a situaciones mucho más extremas de quitarse la vida, porque en verdad se ve como, aquí no hay salida, o sea, acá no... O sea, no hay luz ninguna- al final del túnel, ¿no? Exacto. Entonces eso fue para nosotros como lo primero, revisar eso y después empezar a gestionar bien lo que estábamos recibiendo como dinero, que finalmente era lo más importante, porque no era la cantidad de plata que teníamos, sino lo que hacíamos con esa cantidad de dinero. Porque cuando recibimos la plata de este departamento, nosotros podríamos haber pagado parte de nuestras deudas, no todas, pero parte de nuestras deudas como lo más importante y haber quedado al día con algunas, etc. Pero pagamos algunas y con otros nos fuimos de viaje a Punta Cana. Entonces al final era como, Romy, no estáis entendiendo nada, Que ¿cachai? seguimos tomando malas decisiones. Claro, es como podría... Entonces es que yo decía, porque efectivamente fue nuestra peor época de matrimonio, o sea... Es que repercute. Sí. Entonces Sí. yo sentía que en verdad era como que me lo merezco, nos lo merecemos como familia tener este escape. Podríamos haber ido a Viña igual, pero bueno, Punta Podríamos haber Cana, analizado un poquito más la Claro. situación. Es que ahí ya no era el me lo merezco tan fuerte. Es sí. que- sí. sí, entonces bueno, costó, pero ya después como tipo 2018, fines del 2018, empezamos como a ver esa luz al final del túnel. Y Pero ¿cómo la vieron? ¿Qué fue lo primero que dijeron? Ya, no vamos a gastar acá. ¿Cuáles son los accionables, digamos? Exacto. lo que nunca dejamos de hacer fue, que podría haber acortado los tiempos, fue que vacacionamos una vez al año igual, en familia. Eso nunca lo dejamos de hacer.
Si lo hubiésemos dejado de hacer, se hubiese acortado, pero yo tengo la filosofía de que creo que esos momentos en familia, las vacaciones, son muy importantes para mí. Pero, bueno, ahí cada persona toma sus decisiones. Claro. Pero lo que sí hicimos fue, primero, hablar con los acreedores. Porque yo era lo que les decía, yo cortaba el teléfono, me llegaban las cartas, yo las botaba, ni siquiera las veía. Evitar el problema. Ni siquiera me metía a mi cuenta corriente porque yo no quería ver qué es lo que estaba pasando, cómo estaba la línea de crédito. No, da mucho miedo, da mucho miedo. Y un poquito agresivo igual, como ver la cuestión y que te sale todo en rojo. Claro, y en menos. No. Entonces lo primero fue, claro, acercarnos y decirle, mira, estas son mis posibilidades. Ahí me acuerdo que negocié, ¿puedo decir marca? Sí, no hay problema. Ya negocié con BCI, con Santander, que me dieron la posibilidad, ponte tú, de pagar en 6 cuotas, pero cuotones grandes. O sea, ahí repactaste las deudas. Claro. Un plan de pago. Sí, un plan de pago. Y como eran cuotas grandes, yo literal estuvimos como un año que era recibir, pagar, y como trabajábamos a comisión, de repente nos llegaban bonos gigantes, entonces eso nos servía para pagar. Pero sí fue harto tiempo pagando. Era como, por favor, ¿hasta cuándo? Era como, y terminé de pagar las deudas y fue como, de verdad cumplí mi condena. Al fin ya no tengo más deuda. Romy, hablábamos de hablar con los acreedores, repactar una deuda. ¿Cuándo o en qué casos es útil una consolidación de deudas para salir de tu estado total de endeudamiento? Yo hubiese querido hacer eso. La consolidación es unir todas las deudas en una sola si terminas pagando una sola cuota, un solo costo, y es mucho más ordenado. ¿No siempre es posible? No, porque tienes que ser sujeto a crédito para eso. O sea, no estar en DICOM, no tener un mal comportamiento de pago. Y yo, obvio que lo tenía. Tengo que hacer un par de llamados, entonces. Sí, pero esa hubiese sido mi ideal para mantenerme ordenada y para no quedar fuera del sistema, porque mi problema es que me sacaron del sistema, me cerraron las cuentas corrientes, me cerraron las tarjetas de crédito. Entonces, el salir del sistema hace que después, cuando quieras volver, sea mucho más lento. Claro. O sea, imagínate que yo ya llevo desde el 2019, que estoy, fines del 2019, principio del 2020, que ya no estoy en DICOM, y aún hay bancos que todavía, que nunca tuve cuenta con ellos, claro, ¿cachai? Que todavía me dicen que no. Y es como, amigo, supéralo. Pasa mucho tiempo. Te juro. Loco, tengo... Mira mi cuenta. Sí, y no, todavía estoy como riesgosa, ¿cachai? Entonces... Imagínate que yo pagué todo, yo no quedé con deuda, que pasaron los 5 años, ¿cachai? No, yo pagué todo, efectivamente, y aún así hay bancos que me dicen no. Bueno, a los bancos que yo les debí dinero me dijeron, cuando yo pagué, me dijeron, al Santander me dijo, nunca más vas a tener productos con nosotros, aunque hayas pagado. Claro. Chao. Y así ha sido. Wow. Hasta el momento. Increíble. Hasta el momento, sí. Oye, y si pudiéramos recomendarle a la gente cómo empezar a gastar mejor. No gastes. ¿Cuáles son los principales tips o cómo priorizáis tú el gasto? Sí, yo creo que a mí lo que me cambió la vida fue... lo que me cambió, es súper cliché la frase, ¿verdad? De 40 millones a $1 millón de dólares. Ahí está la miniatura. De 40 millones de deuda a $1 millón de dólares de inversiones. No, lo que a mí me cambió la vida, como financieramente hablando, fue empezar a ahorrar antes de gastar. Y ese que suena súper cliché, que lo han dicho muchos como expertos de inversiones, pero en verdad, primero, no creer que el ahorro tiene que ocurrir cuando me sobre, porque si no, no vamos a ahorrar nunca. Claro. Y segundo, ahorrar el monto que te acomode y que lo puedas repetir todos los meses, porque al final el ahorro es un hábito, si no lo repito, no lo voy a incorporar. Entonces, si yo lo repito todos los meses, lo voy a incorporar. Y a mí una pregunta que le hago muchísimo en mis cursos, en mis talleres, es, ¿alguna vez te has cuestionado no pagar la luz? ¿O has dicho como, no, este mes no me alcanza, no voy a pagar la luz? Es un obligatorio. Es un obligatorio. ¿Por qué el ahorro no puede ser un obligatorio? Debiese estar dentro de tu presupuesto y darle la misma prioridad que la luz, que el internet. O sea, cero posibilidad que uno se quede sin internet, ¿cierto? Como que no podría vivir sin internet. Claro, en el fondo, yo no puedo vivir sin ahorro. Eso es como el... Exactamente, entonces incorporar, pero entender el por qué. ¿Por qué tengo que ahorrar? Y ese es tu porqué, es muy personal, que puede ser para tus vacaciones, para tu jubilación, para la educación de tus hijos, para tu proyecto, para lo que sea, pero tenerlo claro, porque eso es lo que te va a motivar a que ahorres todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado? Post haber salido de las deudas, hay meses que sigo siendo independiente, todos los meses parto de cero, no sé por qué me dedico a esto, a veces digo, ¿por qué no cogí algo más tradicional y estable? ¿Por qué pero no bueno, soy profe de historia como el claro, y un sueldo todos los meses? Como... No sé, me gusta esta cosa adrenalínica de todos los meses partir de cero. Entonces hay meses que, claro, que se me juntan varios pagos y ahí guardo, y hay otros meses que quedo un poco coja,
Y como tengo ahorros, siempre ya no me pilla como esa bicicleta de tener que depender de la deuda. Yo era muy dependiente de la deuda. Me pasaba cualquier cosa y deuda, ¿cachai? Claro, ahora es una opción solo si es que es necesario a nivel de inversión, por ejemplo. Claro, o uso mucho la tarjeta de crédito, pero con plata que ya tengo. Entonces, salgo a comer, pago con la tarjeta de crédito y pago de una mi tarjeta de crédito. Oye, y esto Claro. de pagarse a uno primero, como del concepto de generar ese ahorro, entonces, un ejemplo, ¿no? Si gano 500.000, voy a pagar 50.000 de luz y me dejo 50.000 de ahorro al tiro. Como que me lo paso a otra cuenta, ¿cómo lo haces tú? Sí. Yo lo paso directamente bueno, tengo fondos mutuos, tengo ETFs, ahora estoy más cargada para los ETFs, va dependiendo de como los objetivos que vaya teniendo, y yo lo traspaso directamente a la cuenta. Pero ahí no solo estás ahorrando, estás invirtiendo. Sí. Es que si tu objetivo es sobre un año, yo creo que deberías comenzar a aprender sobre inversiones. Súper. Ya hay alternativas, fondos mutuos, ETFs también, que pueden ser más de un año. Entonces lo separo inmediatamente y al final, claro, no son montos que a mí me compliquen en el mes, ¿cachai? Por ejemplo, claro, siempre me comprometo con un desde y sobre ese desde trato de ir aumentando. ¿Y ese desde de cuándo es? ¿De cuánto es, perdón? Siempre trato que el mínimo sea 10% de lo que yo genero. Perfecto. Pero ahí, ojo, porque lo importante es si hoy día hay personas que dicen, Romy, 10% de mi sueldo de 1.000.000 son 100 lucas, es N, ¿cachai? Sí. Porque no sé el contexto de esa persona, quizás si vive con los papás y no sé, que no tiene grandes gastos, puede hacerlo. Un palo ya, dale, piola. Pero si tienes un hijo y vives solo, 100 lucas son N, ¿cachai? Mucho, claro. Entonces, bueno, parte con lo que puedas y después lo vas aumentando en el tiempo, vamos viendo cómo lo hacemos, pero no dejes de ahorrar porque no puedes llegar al 10%, ¿cachai? Parte con lo que puedas, si son 10 lucas, mi primer ahorro fueron 13.000 pesos, ¿cachai? Entonces hay que partir con lo que se pueda. Hay que dar el kickoff. Hay que dar el kickoff. Oye, y el 10% de ahorro es algo que en educación financiera se comenta harto. De hecho, hay un libro súper famoso que es muy antiguo, que se llama El hombre más rico de Babilonia, que quizás te lo leíste. Pero ahí, si quieren partir con educación financiera, es un buen libro. ¿De qué se trata el libro? Es justamente de cómo generar ahorro y riqueza. Y hablan del pagarse a uno primero y generar ese 10%. Pero tú también tenés libros. Felici, nos contáis un poco de qué se tratan tus libros y en qué están enfocados. Sí, mira, el primero se llama Del desorden al orden y es un libro que está pensado para las personas que están justamente en esa situación de que no saben cómo ordenar, gestionar y que quieren comenzar a ahorrar. Entonces en ese libro yo les cuento todo mi camino, cómo fue que caí en las deudas, cómo salí de ahí y cómo me mantengo fuera del desorden, que eso es lo más importante, porque muchas veces podemos salir de las deudas, yo también salí de las deudas y después volví a caer. Entonces, ¿cómo nos mantenemos fuera del caos, del desorden? Y el segundo se llama No basta con ahorrar, hay que invertir, porque ese fue como mi segundo camino, digamos, cuando ya había salido de las deudas, me di cuenta que el ahorro era súper importante, pero que no era suficiente, que había que invertir, había que multiplicar el dinero, que habían instrumentos que hacían ese trabajo por uno, en el fondo, como hacer crecer el dinero, y ahí también les cuento un poco de mi experiencia, cómo ha sido invirtiendo y las distintas alternativas de inversión que hay hoy día en el mercado. Excelente. De hecho, esto lo hablábamos la otra vez con Nico, muy como conversación de pasillo. Yo creo que una de las claves, no sé si del éxito de Romy Capetillo, pero yo creo que uno de los puntos por los que la gente más empatiza contigo es justamente esta especie de viaje del héroe. De partir siendo una persona muy endeudada como o de cualquier... villano héroe, porque partió con 40. Claro, pero en el fondo ser una persona endeudada como todo el resto de los mortales y a partir de eso, teniendo todo en contra, ir construyendo un historial crediticio, ir saliendo de las deudas. Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando partí con mi cuenta de Instagram, yo subía cosas que a mí me hubiese gustado escuchar o ver cuando yo estaba partiendo, qué sé yo, entonces de repente subía ya, ¿cómo funcionan los fondos mutuos? Ya, la inversión inmobiliaria, ¿qué significa bonopié? Como que subía cosas que a mí me llamaron la atención y empecé a agarrar comunidad y buena onda, pero me acuerdo que una vez, creo que fue en el podcast de Pancho Ackerman, que yo cuento que había estado endeudada y lo abro como a las redes sociales. Y ahí yo me acuerdo que hubo como un antes y un después en mi cuenta, que en el fondo llegó mucha gente sintiéndose muy como reflejada, como claro. Romy, y me escribían, Romy, yo estuve como estuviste tú hace 5 años, por favor cuéntame qué hiciste, cómo lo hiciste, ¿cachai? La gente empatiza mucho. Claro, y como que finalmente yo creo que el haber contado que estuve endeudada, que
nunca pensé que iba a tener ningún efecto. De hecho, sentía mucha vergüenza también de haberlo estado y estar hablando de estos temas. Ventilar algo súper íntimo. Claro, pero siento que sirvió mucho para que otras personas también sintieran que podían lograrlo. Y el otro día, por ejemplo, me escribió una seguidora y me dice, Romy, te quiero agradecer porque desde que consumo tu contenido tenía 65 millones de deuda y ahora voy en 30. Y era como, en un año, y era como, wow, qué heavy lo que el aprendizaje, cuando lo aplicas, porque el contenido siempre ha estado, pero bueno, en un lenguaje un poco más técnico. Yo creo que los influencers como de finanzas bajamos ese contenido en simple, pero lo aplicas, que ahí es donde está el gran mérito, que las personas hagan lo que tienen que hacer con su dinero, obtienes resultados, ¿cachai? Y en un año bajó de 65 millones a 30. Menos del 50%. Claro. Increíble. Heavy. Brutal. Romy, probablemente tú sabes que nosotros somos Nitpagos, somos una startup que ya tiene más de 100.000 suscriptores, más de 100.000 usuarios. Más de 100.000 usuarios. Y algunos de los usuarios más connotados de NIT quisieron hacerte una pregunta al público. Nada terrible. No, nada terrible. Ahora, sincerémonos un poquito, esta pregunta es mía. Porque... Para alguien que quiere independizarse, que no soy yo, ¿es un error endeudarse actualmente con un crédito hipotecario? No, yo creo que la inversión inmobiliaria, bueno, el crédito hipotecario tiene una... O sea, yo lo veo como una maravilla. Primero, porque te permite comprar una propiedad. Una propiedad forma parte de tu patrimonio. Una propiedad en Chile está sujeta a la UEF, por ende siempre iba a ir acorde mínimo al costo de vida, porque la UEF se reajusta en base al IPC. El IPC mide el costo de vida, básicamente. Y además, porque es tierra, de hecho es la única inversión como tangible que uno puede tocar, ¿verdad? Uno puede decir, Claro. Esta es mi inversión, esta es mi propiedad. Ahora, si comprar para vivir o para invertir, esa yo creo que vendría siendo la pregunta. Ahora creo que si voy a pasar de tener una situación estable a inestable y justo quiero aprovechar mi situación de estable para comprar una propiedad, ¿cierto? Porque Sí. califico para el crédito hipotecario, Claro. etc. Yo la tomaría, pero quizás para inversión. Claro. Quizás la arrendaría y seguiría viviendo donde estoy si es que puedo mantener los gastos bajos, a no ser que en el caso esta nueva propiedad no me genere tanto gasto como podría ser. Pero creo que si uno puede aprovechar la posibilidad de solicitar un crédito hipotecario en tiempos donde no todos califican, porque en verdad 1 de cada 10 chilenos más o menos califica para un crédito hipotecario. Hoy en día. Hoy en día. Entonces, si lo puedes aprovechar, hazlo porque eres 1 de cada 10. O sea, estás dentro de un grupo selecto de personas que está pudiendo comprar una propiedad. Increíble. ¿No creéis que en poco tiempo más bajen las tasas? Bueno, ahora con el subsidio hemos visto tasas en 3-4 que no se veían hace mucho, entonces es el momento, pero la verdad es que no sabemos. No sabemos porque, mira, antes del 2018 las tasas eran entre un 4 y un 5,5, más o menos. Ah, ok. Una persona que compró en los 90 compraba con tasas del 9, ¿cachai? Entonces, la verdad es que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Tuvimos un pequeño, entre paréntesis, donde tuvimos tasas maravillosas. El 1,8 al del 2. 1,8. Un veranito San Juan fue un oasis. Claro, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que si hoy día el banco nos presta plata, mañana no lo sé. Entonces, por eso hay que aprovechar que hoy día si eres sujeto a crédito, si hoy día te prestan plata, aprovéchala, escoge bien, evidentemente, porque hay muchas alternativas, pero sí hay que aprovechar la capacidad de crédito. Oye, y hoy día en prensa está circulando la idea de algunos parlamentarios de eliminar la UEF. Sí, lo vi. ¿Qué opináis de ese tema? Mira, yo no soy economista, pero entiendo que lo que quieren hacer es como regularla para su uso. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que la UEF nace con el objetivo de incentivar el ahorro y la inversión en un tiempo donde había mucha inflación. O sea, la gente no quería dejar su ahorro ni su inversión en el banco porque se depreciaba diariamente. Entonces nace la UEF, después se empieza a utilizar para los créditos hipotecarios, para la revalorización de los créditos, pero hoy día la vemos hasta en las cuotas de los colegios, ¿cachai? Entonces claramente, si mi sueldo no crece a como crece la UEF, genera un problema en el bolsillo de las personas. Yo sé que suena muy bacán como vamos a sacar la UEF y de esa forma vamos a pagar menos, porque eso es lo que se piensa. Pero específicamente en los créditos hipotecarios, si le sacamos la UEF,
lo que va a hacer el banco es primero cobrarte el triple de interés, porque el banco tiene que de alguna forma proyectar esa inflación. Claro, saber que va a estar ganando acorde al mercado lo mismo que te está restando, digamos. Claro, y saber de que tú le vas a estar pagando siempre acorde al costo de vida. Entonces, si te cobran hoy día un 3%, un 4% de tasa de interés al año, bueno, vamos a pasar al 12, al 10, al 12% al año. Y una cosa como bonita de la UEF en los créditos hipotecarios es que el banco, como tiene la UEF, puede proyectarse a 30 años, ¿cachai? Porque no queda a la incertidumbre. Claro. Siempre sabe que le vas a pagar en UEF y siempre sabe que la UEF va a estar acorde al costo de vida. Si le sacamos ese ingrediente, entra la incertidumbre. El banco va a decir, yo no sé cuánto va a costar, cuánto va a ser la inflación de aquí a 30 años más, así que ahora te cobro más, el triple, y además te lo doy a 15 o a 10. O sea, es que, ¿cachai? Entonces, eso haría que si hoy día 1 de cada 10, vamos a ser 1 de cada 30, ¿cachai? Como las posibilidades de comprar una. Nadie calificaría para un crédito hipotecario. Sería muy poco, entonces la verdad es complejo, no llegaría a hacerlo. Yo sé que suena súper bonito, como ya saquemos la UEF y sigamos pagando siempre en pesos. De hecho, créditos en pesos existen. ¿En serio? Sí, pero te cobran mucho más. No sé si ahora, pero hace unos años atrás, ponte tú, habían crédito en pesos. Había un par de bancos que estaba ofreciendo, pero claro, te cobran mucho más al final. La tasa Entonces, de interés es altísima. Claro. Sí, al final la tasa de interés es el costo del dinero para el banco y claramente acá los bancos lo que hacen es cubrir el riesgo. Y ese riesgo lo traspasan a un interés mayor. Entonces, cuando no sabes lo que va a pasar en 20, 30 años más, bueno, van a cobrar mucho más hoy día en el presente. Entonces tú vas a acceder a una tasa mucho mayor. Claro. Pero estoy de acuerdo contigo, Romy, respecto a la UEF. Así que al menos no la toquen en los créditos hipotecarios. Al menos en el rubro que ya está bien golpeado por lo demás. Sí. Oye, Romy, después de tantos eventos, intervenciones de educación financiera, entrevistas, etcétera, ¿cuál es tu diagnóstico de la educación financiera en Chile? ¿Cómo estamos? No, o sea, mira, en temas como de inclusión financiera estamos súper bien. De hecho, ponte tu Banco Estado con la cuenta RUT hizo una democratización de tarjeta. Hoy día todos los chilenos tienen prácticamente una tarjeta de débito que te sirve también para comprar internacional porque es Visa, ¿cachai? Eso es maravilloso, el acceso está. El acceso al crédito está un poco más restringido por también, eso igual, claro, a veces nos quejamos, pero eso igual eso es bueno porque también cuida un poco el sistema. Pero el problema es que no está la educación financiera. Entonces, finalmente, claro, tengo acceso a productos bancarios, tengo acceso a tarjeta de crédito, tengo acceso a tarjeta de prepago, no sé qué, a un montón de cosas, pero no entiendo cómo funciona, no tengo idea cómo lo tengo que hacer. Entonces, en educación financiera sí estamos súper al debe. Yo veo que ahora efectivamente hay una disposición de parte de las instituciones financieras, de la banca, de empresas como ustedes también, que nacieron en este pleno como post pandemia o en la pandemia, ¿cierto? Que trajeron otro tipo de alternativas, de soluciones, de herramientas y que han hecho que las personas estén aprendiendo sobre estos temas, pero todavía nos falta. Yo veo que evidentemente las nuevas generaciones van a tener un camino como mucho más ya arado que lo que tuvimos nosotros, pero falta. Y esto tiene que trabajarse desde los colegios. Yo creo que no entiendo, no me cabe en la cabeza el por qué no se hablan de estos temas en el colegio. O sea, lo entiendo porque hoy día por ley tiene que enseñarse educación financiera, hay ciertos temas que están bajo matemática e historia. Entonces, claramente, un profe de historia de repente no se siente con las herramientas ni las capacidades de enseñar estos temas. Porque también hay como un quiebre generacional ahí, como que si yo soy profe de historia o profe de matemática y yo mismo no tuve educación financiera o en mi casa o en el colegio, ¿qué le voy a poder enseñar yo a un niño? Claro. Y no hay ningún incentivo tampoco para los profes para que se capaciten en esta área. Entonces el profe dice, mejor me voy a capacitar en otras áreas donde sí tengo incentivos de sueldo, de un montón de cosas. En este quizás no, ya sabemos que la carga de los profesores es altísima, entonces creo que está mal diseñado el plan, que en el fondo es como, no, pero si la ley lo dice, ya, pero las leyes también tienen que estar pensadas para que se implementen. Entonces creo que ahí como sociedad, como país, como Estado, estamos súper al debe de la educación financiera para las personas. De repente veo a los políticos peleando por weás, ¿cachai? Como que... Egos. Por egos, y es como, estas cosas deberían estar sobre la mesa. Ahora, también entiendo que Chile tiene temas más profundos, como lo es las pensiones, ponte tú, Claro. O la misma educación en general, la salud,
que uno dice, claro, la educación financiera, chutémoslo un poco porque necesitamos resolver esto otro, Claro. pero creo que tiene que llegar un momento en el que alguien, suave, se le haga algo, como Sí. que alguien haga algo, Es que como el meme que alguien llame a alguien. pasa, sí, la cagó. Es que pasa, yo creo, por lo menos en la macropolítica, que la mayoría de los partidos y los candidatos se fijan en cuestiones muy como oníricas y muy en el aire, pero este tipo de cosas son las que tangibilizan Claro. la vida de las personas. En el fondo, no sé, si yo tengo, no sé, 100 lucas más a fin de mes, eso es lo que realmente va a hacer una diferencia. ¿O? Como que... Claro, Igual exactamente. el incentivo de la política es bien complejo porque tú tenés reelecciones cada 4 años. Entonces hay un incentivo a tomar decisiones de corto plazo Ujú. y buscar el máximo impacto. O sea, el gobierno más recordado de la historia va a ser el que resuelva los problemas más grandes. Claro. Y están todos tratando de jugar con límite de recursos en resolver esos problemas en muy poco tiempo. Claro. Y hay muy poco espacio para atacar otras cosas. Entonces, la mirada más mediano a largo plazo no es algo que se dé mucho. De hecho, es muy normal que llegue un gobierno nuevo y cambian a todos. Po. Y Sí. mueren un montón de proyectos. Chile pendulara. Y partir ¿Cachai? Y hay todo de proyectos cero. que eran buenos Sí, po. y los dejan en cero. Sí, po. Entonces, Porque se odian. la continuidad... Porque se odian, claro. Sí, no Pero- es heavy. Y aparte que en temas específicamente de educación financiera, yo creo que de a poco están entendiendo, sobre todo las empresas como ya más tradicionales, que el hecho de que la gente sepa no les va a quitar clientes, no van a bajar sus productos, no van a bajar de vender. Todos ¿cachai? ganamos. Sino que todos ganan porque la gente va a saber cuándo tiene que sacar un consumo, va a saber cuándo negociar un hipotecario. Y son cosas que, o sea, igual van a seguir vendiendo consumos, ¿cachai? Totalmente. Pero ahora a personas que después sí te van a pagar. Que finalmente eso también es negocio el banco. Por supuesto, por supuesto. Ya, ¿salimos de deuda? Gracias a Dios que salimos de deuda. ¿Dónde Yo- vamos, Nacho? Yo estoy saliendo de deuda. De hecho, estoy ahí mismo. Estoy en este punto de ¿Estáis que casi pasando a...? estoy pasando a ahorro. Ya, muy Muy bien. bien. Ahorro. Yo que voy a comenzar a ahorrar cuanto antes. Espero que el próximo mes, con esos 100.000 pesos que me quedan en el banco, que no voy a nombrar, ¿cuál sería la rutina de ahorro más simple para quienes nunca han tenido el hábito de ahorrar? Bueno, lo primero es el para qué. Eso es como lo más importante, porque si yo te digo, oye, tenéis que ahorrar, tú me vas a decir, sí, yo sé que tengo que ahorrar. Pero tenemos que encontrarle sentido a ese ahorro. De hecho, la mayoría de las decisiones que tomamos con nuestro dinero, con nuestras inversiones, en general, son muy poco de acá y son muy de acá. En el fondo, Muy viscerales. sí, son muy viscerales. Entonces, porque en verdad lo que a la gente le mueve no es el dinero en sí, sino lo que está detrás de ese dinero. De hecho, se hizo un estudio de gente que se había ganado la lotería y que decían que después de haber, no se habían logrado sentir más felices después de haber ganado la lotería. ¿Cachai? Wow. Que en el fondo lo importante no es la plata, sino lo que uno hace con la plata finalmente. ¿Cachai? Entonces, bueno, el para qué, muy importante. Y hay una psicóloga, estoy inventando, no sé quién dijo esto, pero alguien me enseñó que... TikTok me enseñó que... No, hay que responder 7 veces para qué, para que encuentres tu para qué. Entonces, tipo, no sé, ¿para qué quieres ahorrar? Para irme de vacaciones. Ya, ¿para qué? Para conocer Brasil. ¿Para qué? Para pasar tiempo con mis hijas. ¿Para qué? O sea, 7 veces Wow. y vas a llegar a la real razón profunda del para qué. Y eso es lo que finalmente nos moviliza. Llega ahí el conflicto espiritual detrás Claro, de este... en la bola... Claro, Wow. realmente, para ¿qué sanar estáis mi niño buscando? interior. Son cosas como más íntimas. Entonces, lo primero es tener claro el para qué, siempre. Después ya vamos a la parte como más práctica, comprometerte con un monto. O sea, si yo digo que son 100, que sean 100, pero haz el cálculo antes para que sepas que puedes llegar a 100. Porque si yo digo, no, a mí me encantaría ahorrar 100.000 pesos mensuales, pero en verdad no puedes porque tienes otro tipo de gasto. Entonces, hacer como esa revisión y decir, ya, 20.000 yo sé que sí los puedo replicar todos los meses, me puedo comprometer con eso. Y ahí comprometerte, incorporarlo dentro de tu presupuesto. Y lo último, que yo creo que funciona mucho, es apoyarse en la tecnología. Hoy día puedes hacer transferencia programada, descuento por planilla, descuento de tu tarjeta de débito. Entonces, hoy día todas las plataformas te permiten el descuento automático. Y eso hace que sea mucho más fácil ahorrar. No te diste ni cuenta y te sacaron los 20.000 pesos. Los Ninguna 50.000 tan buena pesos. como NIT. No, ninguna. ¿Tips? ¿Y hay algún tip que quizás no hayáis dado en redes sociales que aprendiste hace poquito? Una papita. De- Algo nuevo. Que ¿Del tengáis. ahorro? Sí. O del ahorro y quizás de la inversión. Ay, no, del ahorro, que esto yo lo hago a veces, pero cuando lo hago me funciona bien. Que he cachado que tú te vayas a comprar algo y decís como ya, voy a llevar, o sea, tengo 20.000 pesos para comprarme un pantalón. Claro. ¿Ya? Y te vayas a comprar el pantalón y llegás y te encontré con un pantalón a 15 lucas. Y uno dice como, oh, me ahorré 5.000 pesos.
Me tomo un helado. Ya, y si no te ahorraste esos 5.000 pesos, en verdad no estás ahorrando. Entonces tienes que Toda la razón. agarrar esos 5.000 y ahorrarlo. Y a mí me gusta mucho ponte tú en las plataformas, en las de delivery, que te ponen ahí como, estás ahorrando tanta plata al usar mi aplicación porque el producto costaba tanto y te están cobrando. Ya, eso ahórralo. Nos vamos de vacaciones. Oh, Pero está bueno. Buena. Entonces yo siempre también menciono el ahorra lo que te ahorraste, porque si no, te lo vayas a gastar igual. Me acaba de explotar la cabeza, de verdad, no lo había pensado nunca. Sí. No, es que yo tenía No, ya estoy fiel. totalmente. No, si el día de mañana Romy me manda un correo y me dice, ¿sabes que tengo un pololito, un trabajito? Digo, lo que sea. Ahí estamos en problemas. No, increíble, increíble. Para alguien que quiere juntar plata, pero siente que no le alcanza, ¿por dónde puede comenzar? Ya, lo primero, si alguien siente que no le alcanza, tenemos que llevarlo a los números. Y lo que a mí me encanta de los números es que los números son lo que son. No es que yo creo que 1 más 1 es 2, quizás es 3. No, 1 más 1 es 2 y punto final y no hay más discusión. Entonces, eso es lo bacán de los números, que cuando tú traspasas toda tu información, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, tú puedes ahí recién ver y decir si realmente no te alcanza o si estás gastando dinero en otra cosa. Que también se habla mucho en redes sociales de que no hay que gastar en los gastos de hormiga, el cafecito, el quequito, las personas que fuman, ¿cierto? Hicimos un capítulo de eso, ¿ah? Sí, Gasto sí. de hormiga, sí. Ya. Y más allá de no gastes en eso, lo importante es primero revisar si puedes o no puedes. Después, si es que puedes, quieres o no quieres. También. Y ahí tomar decisiones. De hecho, el año pasado Uber Eats hizo como que sacó los datos como más random de su aplicación de pedidos y mostraron que una persona pidió durante el año completo 300, no sé, ponte tú, 300, ¿cuántos días son? 300, como 340 cafés al año en esta marca de La Sirena. Entonces... Que no es baratita. Que no es barata. No. En plata eran como 1,9 millones, ¿cachai? Al año, solo en café. Entonces tú decís, más allá de que si puedes o no puedes gastar eso, ¿quieres gastar 1,9 millones en café al año? O estáis gastando un sueldo al año en café. Más o menos, claro. Pues depende del sueldo, pero claro, sí. depende del No, sueldo. pero ponte tú que ganes 2 palos, un sueldo entero en café. Claro. No, total. O sea, son tus vacaciones, fácilmente. Increíble. Y puedes invitar a alguien, ¿cachai? Pero eso es importante. Primero, mira tu número y con tus números vas a ver qué es lo que puedes o qué es lo que no puedes hacer con el sueldo que tú generas. Que es muy importante, tenemos que tener un monto para disfrutar y pasarlo bien. Si no no es todo invertir y ahorrar y pensar en la jubilación, si al final igual tenemos que vivir el hoy, ¿cachai? Claro, como esta frase clásica que de repente hay gente que la interpreta mal, pero yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Claro. Sí. Sí, así que también es importante dejar un pedacito del sueldo para disfrutar. Yo voy a ser bien sincero. Yo quiero un crédito. Ya. Quizás no ahora. Oye, pero sal de deuda primero. Ya, salí de mi deuda. Ya, Listo. el otro La mes paga, salgo nos de damos la deuda. mano y ahí, Ya. listo. Ya, ya, salí de mis deudas. Comienzo a ahorrar. Quiero un crédito. Necesito una cierta cantidad de ahorro, necesito estar en ciertas condiciones económicas, ganar un cierto sueldo específico para que me den un crédito hipotecario, o es muy aleatorio, muy al azar. O sea, sí, primero hay ciertos requisitos para un crédito hipotecario. Primero, que tengas ingresos formales, ya sea liquidación de sueldo, boletas de honorario, retiro, qué sé yo. Por otro lado, que tengas en general mayor de 24 años, está justo en la edad. Tener ahorros, eso también habla muy bien, tener un buen historial crediticio y no tener deudas que te perjudiquen, ¿ya? En general, para el crédito hipotecario, el dividendo no debe superar el 25% de tus ingresos. Se puede estirar un poquito a 30%, pero el ideal igual para uno cuidar sus finanzas es que no supere el 25% de tus ingresos. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que tienes que tener? Ahorros para el pie, que tu ingreso esté acorde a la propiedad que quieras comprar, y tener un buen historial crediticio. Ahora, igual no hay como, en ese aspecto como la parte técnica. El tema de como las decisiones que vamos tomando con nuestro dinero es súper caso a caso, porque yo siempre digo, las finanzas son personales y las decisiones financieras son personales. En el fondo, lo que a ti te sirve, quizás a mí no me va a servir, quizás me va a servir una parte y la otra no, y responde mucho también al contexto que nosotros tenemos como de nuestra vida, a cómo nos hemos preparado en el pasado, cómo fue que nos criaron también, cuáles son nuestras perspectivas a futuro. Entonces, responde a muchas cosas, por lo tanto, no existe como una única receta para los temas que tienen que ver con finanzas. Romy, orden y planificación financiera. ¿Existe una especie de guía financiera
esto, yo sé que es mucho más difícil que lo que te voy a preguntar, pero ¿existe una especie de guía financiera, como un mantra, simple para ordenar mis finanzas sin enredarnos? Yo creo que el más simple, porque yo he visto varias fórmulas en internet y como planillas. Lo primero, busca un formato que te guste y que se te haga fácil. Porque yo sé que en verdad sentarse a ver los números a gente no le gusta. Hay personas que no les gusta. A mí me gusta, me encanta, lo paso bien. Pero hay personas que me dicen, me da una lata meterme a la planilla. Bueno, ve si te funciona en un planner, en el cuaderno, en el celular. Busca algún formato que te guste. Eso es como muy importante. Y luego tienes que dividir tu sueldo en 3 partes. En general, nuestros gastos son los gastos básicos, que se llevan en la mayoría gran parte de nuestro sueldo, que son los sí o sí, como le digo yo. Arriendo, luz, claro, agua. Exactamente, son los que tenemos que pagar sí o sí todos los meses. Después vienen los gastos personales, que son los que más nos gustan, ¿cierto? Claro. Que es salir a comer, comprarnos ropa, el panorama. Eso hay que limitarlo. Ese debiese ocupar, claro, Controlarlo. una parte más ¿Cómo? pequeñita de nuestro sueldo. Señor. Claro, y por otro lado, dejar una parte para el ahorro y para la inversión. No descuidar esas 2 áreas. Hay que ahorrar y hay que invertir. No puedo, o no debería, yo sé que hay gente que lo hace igual, invertir todo mi dinero, porque si necesito liquidez porque me pasó algún imprevisto, sobre todo los que tenemos niños, el ideal no es liquidar las inversiones, porque uno no sabe cómo van a estar las inversiones cuando las necesite. Claro. Entonces, lo mejor es dejar inversiones y aparte tener un ahorro ahí en Súper. caso de... ¿Y qué tan fácil es hoy en día invertir en Chile? Para alguien que Es muy quizás está fácil. iniciando y dice, pucha, tengo algo de ahorro, pero esto está perdiendo valor por la inflación, ¿cómo lo invierto? Caché que cuando yo partí trabajando, yo trabajaba en Euroamérica, y cuando llegaba una persona que quería comprar acciones, ponte tú, teníamos que derivarlo a un ejecutivo de acciones de Euroamérica, la corredora de bolsa, y eran otros mundos. En el fondo era como personas que tenían capital sobre 50 millones, sobre 100 millones, en esa época, 2013, que era... ¿Pero USD, digamos? No, Ay, no, sí, casi me da un infarto. Ay, yo, ¿qué? no. Sí, no, No, pesos. 50 millones de pesos. Ah, ya. Sí, 50 millones de Igual es pesos. un montón de No, plata, es harta pero... plata, pero ya USD sería como hoy, pero... Sí, No, no. ahí sería el 0,X%. No, por eso decía, 2013, 50 millones de pesos era harto, ¿cachai? Era bastante dinero. Entonces, como que no había un camino, y en verdad, pre-pandemia, 2018, 2017, si tú querías comprar, ponte tú acciones de Estados Unidos, lo podías hacer con el banco, pero te pedía un mínimo de $10,000, de $20,000, o sea, finalmente igual había una barrera de entrada. Pero hoy día, por ejemplo, tú puedes comprar acciones de Estados Unidos con $5, ¿cachai? Wow. A través de plataformas, no sé, como Racional, que te permiten desde tu celular, en el fondo, invertir en acciones, y realmente estoy comprando acciones de Estados Unidos. Entonces, hoy día está muy fácil el acceso a invertir en simple. Fintual, yo ahí siempre los destaco porque hicieron una pega muy buena de... O sea, son fondos mutuos que siempre existieron, ¿cachai? Sí. Pero lo llevaron a lo fácil. Te entrego 3 fondos mutuos, después llevaron el cuarto. En el fondo, niveles de riesgos, cuánto quieres invertir, cuánto tiempo, listo. Yo te ayudo a definir a través de la aplicación y listo, es fácil, amigable, sencillo. Entonces, finalmente, hoy día no hay excusas para invertir. Fintual desde $1,000. Hoy día ya todos los bancos han derribado también esas barreras de entrada, ya de $5,000 tomas un depósito a plazo, etcétera. Pero es fácil, hoy día de verdad que es fácil. Y bacán que sea, bueno, estuvo Omar Larrea Sí, hace poquito. Hablamos de la PB, que tenemos NIT, de hecho, en Fintual. Ah, buenísimo. Sí, hablamos de varias cosas, estuvo interesante, pero algo que es muy bueno es que el monto mínimo ahora es tan bajo que muchas veces a uno le da miedo invertir porque, oye, pero voy a perder la plata. Pero claro, podéis partir con lucas. Claro. Entonces ya, perder un monto muy bajo es mucho más controlado para iniciarse. O sea, Exactamente. perdí medio completo, como que ni siquiera... Sí. Total. Pero está Exactamente. muy bueno. De hecho, hoy día puedes invertir en fracciones de departamentos, o sea, ser dueño de un pedacito de una propiedad desde $10,000. Sí. Con fraccional, que hoy día, bueno, después de esta semana están con esa promo, pero ya son 100 lucas. Ya con $100,000 podía entrar en el rubro inmobiliario. Entonces, hoy día la tecnología, las nuevas empresas han traído esta innovación en el mundo de las inversiones que hace que sea mucho más fácil entrar con la misma seguridad, porque igual están reguladas por la CMF y tienen que cumplir con todos los requisitos, digamos, para operar. Pero para que finalmente, ya esta palabra que está súper usada, pero que se democratice la inversión al final. Súper. Rami, 2 preguntas importantes. 2 perfiles muy distintos igual, yo y Nico. Para quienes buscan seguridad en la inversión, como yo,
¿Cuáles son las inversiones más seguras, aunque no sean tan rentables? Ya, yo ahí te voy a derribar inmediatamente lo que estás diciendo. Por favor. Pero yo creo que hay que entender y pensar como mente inversionista que cuando yo estoy invirtiendo mi dinero, lo que yo quiero hacer es hacer crecer mi dinero. Claro. Por lo tanto, si yo quiero hacer crecer mi dinero, igual tengo que entender que de alguna u otra manera yo estoy poniendo en riesgo ese dinero. Perfecto. Hay mayor y menor riesgo. Claro. Pero incluso en un depósito a plazo, el banco puede quebrar. Un corralito bancario en Argentina. Por ejemplo, y ya hay garantías estatales, pero la garantía es hasta 200 UF por banco, 400 UF de lo que tengas en el total en el sistema financiero. Entonces, de que hay riesgo, siempre hay un riesgo. Y eso es importante que lo sepan porque cuando uno da ese paso a invertir, hay que entender que estás tomando ese riesgo, pero porque estás buscando un beneficio mayor, que en el fondo espero ganar. Ahora, Entiendo. de menor riesgo vendría siendo el depósito a plazo. Ok. Después podemos pasar a los fondos mutuos de deuda, fondos mutuos de renta, ¿cómo se llama? Renta fija, más conservador. Hay algunos ETFs también de deuda. Y ya de ahí nos pasamos a lo que es fondos mutuos de mediano o mayor riesgo, los ETFs también de inversión inmobiliaria, el APB. Y ahí entran como todos estos instrumentos que están como al medio. Y después ya nos pasamos a lo que es más variable, acciones, invertir en emprendimientos, Claro. criptomonedas, etc. Hay que manejar un poco más de conocimiento, yo creo, ¿no? Sí, mientras mayor riesgo asumamos es porque estamos apuntando a una mayor rentabilidad. No necesariamente va a ocurrir, ¿cierto? Claro. De hecho, a mayor riesgo también corro el riesgo de que no obtenga esa rentabilidad esperada. Pero sí estoy apuntando a una rentabilidad mayor y cuando yo estoy asumiendo mayor riesgo, tengo que estudiar, tengo que entender lo que estoy haciendo. No, siempre recuerden esto, el dinero es de uno. Entonces, uno cuando toma decisiones con su dinero tiene que saber lo que está haciendo. No decir, es que mi amigo me dijo, no, es que el ejecutivo... No, chao, es tu dinero. Tienes que saber lo que estás haciendo, entender lo que estás haciendo y sobre todo cuando asumimos un riesgo mayor. Sí, hay una historia de Peter Lynch, ha sido uno de los inversionistas más grandes de la historia en Estados Unidos, más que Warren Buffett, de hecho. No se habla tanto de él, pero ha sido enorme. Ya no opera. Pero él siempre decía y hacía charla, decía que la gente se demoraba más en tomar la decisión de dónde iba a ir de vacaciones que dónde iba a invertir. Como que estaban apurados todos comprando Apple porque es Apple, pero nadie estudiaba nada de Apple. Y en cambio las vacaciones, oye, que el itinerario, que esto, que era... Y así pasa mucho, así que Sí. bueno. Sí, sí. Y también muchas veces se mueven como en masa. Es como, no, es que mi primo me dijo Exactamente. que Bitcoin... Y claro, la persona que compró Bitcoin en 20.000 y ahora está en 120.000, 120.000. O sea, te ganó- va a hablar maravilla. En cambio, el que compró en 70.000 y después cayó 50.000, te va a hablar lo peor. ¿Y el Claro. problema fue Bitcoin? No, ¿cachai? Fue Claro. ¿cómo se llama? El puntapié inicial de cada persona, el punto de inicio de cada persona. Entonces, por eso la experiencia, cuando te hablen cada persona de su experiencia en inversiones, como escuchar, obvio, porque tenemos que hablar de dinero, ¿verdad? Pero luego tú sacas tus propias conclusiones. Tremendo. Romy, estamos casi cerrando el capítulo de hoy de Cuentas Claras. Pasó muy rápido el tiempo. Pasó Ha estado muy rápido. bueno. Ha estado De muy verdad, bueno, ¿no? Muy buen capítulo. Sí. De verdad, nos vamos tremendamente felices. Para ir cerrando, queremos saber cuáles son los 5 datos inéditos para juntar plata que Romy Capetillo nos suele compartir en redes. Así como es que en verdad siempre comparto, sí, siempre comparto los datos. Yo creo que el que más me funciona es el que les decía, el ahorrar plata, o sea, el ahorrar lo que me ahorro. Y lo otro es que ocupo mucho la tarjeta de crédito. Entonces, con la tarjeta de crédito acumulo muchos puntos que los canjeo una vez al año o 2 veces al año, dependiendo. A veces compramos mercadería, a veces hemos comprado otras cosas porque el catálogo de Falabella es bacán. Cómo funciona el tema de puntos de Falabella, lo encuentro que es muy bacán. O no sé, pues ponte tú, si los días lunes hay descuento con la tarjeta para benzina, nos tratamos de llenar el estanque el día lunes, ¿cachai? Para ir como ahorrando ese dinero. Los restaurantes, cuando salimos a comer, siempre miramos antes primero dónde está el descuento. Save money. Es muy buena, Sí. sí. Así que eso yo creo que son como mis datos, como no los menciono mucho en redes, pero eso, e ir al supermercado sin hijas. Eso funciona un montón. Sí, porque ahí en la fila para comprar siempre salís con 10 luquitas más. La Villa Extra, Sí. un Sí. Super 8, un Kit Sí. Kat. No voy mucho al súper, pero cuando voy evito ir con las niñas porque en verdad piden
Oye, y la Son mi última... gran fuga de dinero. Sí, es verdad que es un problema. Y la última pregunta, al menos por mi lado, ¿qué se viene para Romy Capetillo? ¿Cuál es la Romy del futuro? ¿En qué estamos? ¿Qué quiero o en qué estoy así en concreto? Sí, ¿qué se viene a nivel de eventos? ¿Va a escribir un libro? Ah, ya. Mira, por ahora estoy trabajando fuertemente en mi empresa. Estoy creando una plataforma para poder ayudar a colaboradores de empresa que organicen sus finanzas y que podamos estar conversando. ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas. No, eso es lo que estoy trabajando por ahora. Ahora, de lo que me gustaría muchísimo escribir un tercer libro. Me gustaría muchísimo hacer algo audiovisual, ficción, que tenga que ver con educación financiera. Estamos listos acá. Así que ahí Hay un muy equipo bien. completo. Tenemos team. Y nada, como en verdad yo creo que si hay algo que aprendí de mi mamá, que siempre me dijo que nunca me puso límites para soñar. Entonces, en general, siempre estoy soñando en grande, quiero dar una charla a nivel internacional, me encantaría que fuera en inglés, estamos estudiando inglés para eso, entonces como que siempre estoy visionando en grande y trabajar para allá y hacer cosas que me gustan y pasarlo bien. Dar trabajo también, eso ha sido muy bonito de poder ayudar a que otras personas tengan trabajo, que puedan generar ingresos, que puedan ver que también hay posibilidades de crecimiento, así que sí, eso, estoy contenta. Súper, Ay, un aplauso para Romy. Romy Capetillo, cuentas claras.